Bueno, entonces vamos a continuar analizando los datos. Vamos a trabajar aquí con datos agrupados. Entonces vamos a seleccionar acá materia orgánica siempre. Eh, Datos agrupados. Bueno, entonces cuando trabajamos con datos agrupados lo que hacemos es, lo primero es calcular, vamos a calcular n, que es la cantidad de datos. Contar. Entonces, lo segundo va a ser calcular el número de clase. Número de clases hay diversas fórmulas. Sin embargo, la más utilizada es la de Sturges, que no es más que uno más 3,32 por el logaritmo base 10. eh, el logaritmo base 10 de n. Entonces vamos a hacer aquí una aproximación. Vamos a hacer truncar. Entonces truncar lo que hace es que no pone los decimales. Bueno, entonces paso 1, paso 2, paso 3 es establecer el rango o amplitud. O rango. Entonces esto es igual a máximo. Lo vamos a calcular, antes de calcular amplitud, vamos a calcular aquí el máximo, el mínimo. Y vamos a decir rango. El rango. Siguiente que vamos a calcular es el intervalo de clase. El intervalo de clase no es más que el rango entre el número de clase. Igual aquí vamos a redondear a 1. Bueno, ya que tengo mi intervalo de clase, entonces voy a definir las clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a agregar una más porque siempre es necesario. El límite inferior, vamos a empezar con el valor mínimo. Y el límite superior va a ser igual al límite inferior más el intervalo de clase. Eh, este va a ser. Los tengo acá ya mis límites de clase. Tengo mis clases, mis límites de clase y ahora voy a marca de clase. Mi marca de clase que es el promedio de estos dos. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es calcular la frecuencia. O FI. Entonces, tengo que la frecuencia. Entonces, para calcular la frecuencia voy a usar la función frecuencia de Excel. Selecciono las celdas. Voy a escribir frecuencia. Me pide que le indique cuáles son los datos. Y ahora los grupos. Entonces, los grupos van a ser las clases. Pero para poder hacer, antes de dar Enter, yo lo que tengo que apachar ahora, porque estoy trabajando con una matriz, tengo que Shift Control Enter. Entonces, aquí me ha puesto toda la frecuencia.
Ahora voy a calcular la frecuencia acumulada. Entonces tengo aquí la frecuencia acumulada. Voy a sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que la suma toda. Esto es igual a la suma de las frecuencias. Entonces la frecuencia relativa no es más que la frecuencia entre la sumatoria de las frecuencias. Fijamos. Vamos a dejarlo acá. Y la frecuencia relativa acumulada. La sumatoria de esto me tiene que dar 1. Ahí estamos. Bueno, entonces hemos calculado nuestros datos agrupados. Ahorita vamos a calcular la estadística. Entonces vamos a usar estas fórmulas para poder calcular la estadística. Entonces vamos a calcular MI por FI. ¿Quién es MI? MI es la marca de clase y FI es la frecuencia. Entonces, marca clase por frecuencia. Entonces la media, vamos a poner aquí media, va a ser igual a la sumatoria de MI por FI dividido la suma de las frecuencias, que es esta. Entonces aquí tengo la media, dice que anda alrededor de 13.21. Posteriormente lo que tengo que calcular es la moda. Entonces dice que la moda está dado por LI, el límite inferior de la clase modal, delta 1, la diferencia entre la clase modal y la clase inmediata superior, delta 2, la diferencia entre la frecuencia modal, la frecuencia de la clase modal y la clase inmediatamente posterior. Y C es el intervalo de clase. Bueno, ¿cómo identificamos la clase modal? Bueno, la clase modal va a ser aquella que tiene la mayor frecuencia. Entonces, en este caso, esta es la que tiene la mayor frecuencia. Vamos a poner acá para identificar. Entonces va a ser igual al límite inferior de la clase modal. Tengo el límite inferior de la clase modal más la diferencia delta 1. Entonces delta 1 es la diferencia de la frecuencia modal y la inmediatamente anterior. Entonces 11 menos, aquí tendría 11 menos 10. Esto dividido entre 11 menos 10 más la frecuencia posterior, que sería 11 menos 5. Aquí trabajamos con el valor absoluto y esto lo multiplicamos por C. C es el intervalo de clase. Entonces me dice que la moda de 12 puntos, 12%. Ahora vamos a calcular la mediana. Entonces, mediana. Entonces, la mediana dice que es el límite inferior más n dividido 2 menos f menos i dividido la frecuencia acumulada. A ver, la frecuencia absoluta de la clase medianal. Bueno,
Vamos a hacerlo un poquito acá para lograr identificar. Bueno, ¿cómo identificamos la clase de la mediana? Entonces, para eso vamos a identificar la frecuencia acumulada. Entonces, la mediana debería estar en 0.5. Vemos que esta clase tiene 0.42, esta 0.72. Entonces, la mediana pertenece a esta clase. Entonces, vamos a identificar acá. Vamos a ponerle aquí amarillo. Vamos a poner verde para identificar. Entonces, es el límite inferior. El límite inferior más n entre 2. N entre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase medianal anterior. Entonces, frecuencia acumulada de la clase anterior. Aquí estamos. Eso dividido entre FI. FI es el valor absoluto de la clase medianal. En este caso, el valor absoluto de la clase medianal es 11. Por el intervalo de clase. Entonces tenemos ahí 12.94. Luego podemos calcular la varianza. Entonces, para calcular la varianza, tengo que sacar la marca de clase al cuadrado por la frecuencia. Vamos a calcular aquí MI al cuadrado por la frecuencia. Entonces vamos a la marca de clase al cuadrado por la frecuencia. Entonces vamos a calcular la varianza. Entonces la varianza va a ser igual a 1 entre n menos 1 por, abro paréntesis, la sumatoria de MI por al cuadrado por FI menos la suma de MI por FI al cuadrado dividido la frecuencia total. Entonces tengo aquí que la varianza es de 17.62. Y la desviación estándar es igual a la raíz de la varianza. Y el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar entre la media por 100. Para sacarlo en porcentaje, vamos a poner aquí que esto es porcentaje. Bueno, entonces con esto hemos hecho el cálculo utilizando datos agrupados. Podemos calcular también el primer y segundo tercil. Vamos a calcular el primer tercil, perdón, el primer cuartil. El primer cuartil. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar dónde se encuentra el primer cuartil. Entonces, buscamos aquí en frecuencia acumulada. Entonces, el primer cuartil está acá.
Acá está el primer cuartil. Voy a poner acá en amarillo. Entonces es el límite inferior del primer cuartil. En este caso 9 más n dividido 4 menos la frecuencia acumulada anterior. Vamos a menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces la frecuencia acumulada anterior sería 5. Frecuencia acumulada anterior, sí. Esto dividido entre FQ1 y FQ1, la frecuencia absoluta simple, en este caso sería dividido 10. Dividido 10. Esto por el intervalo de clase. Entonces tendría el primer cuartil en 10.24. Y el tercer cuartil, donde está .75, lo tenemos acá. Entonces este es el límite inferior más 3 por n dividido 4 menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces sería 26 dividido la frecuencia simple por el intervalo de clase. Entonces el tercer cuartil estaría en 15.82. Bueno, y con la siguiente fórmula pueden calcular cualquier percentil. Es el mismo principio, buscar en dónde se encuentra la frecuencia para calcular el límite inferior. ¿Qué más podemos trabajar con datos agrupados? Podemos trabajar lo que son histogramas. Entonces, un histograma no es más que la frecuencia. Y acá lo que voy a tener es la marca de clase. Entonces acá tengo mi histograma. Voy a poner histograma. Aquí lo que tengo es materia orgánica. Y acá lo que tengo es la frecuencia. Entonces tengo mi histograma. Puedo trabajar un histograma con frecuencia relativa. Voy a poner aquí frecuencia relativa. Entonces solo vamos a variar para usar una frecuencia relativa. O densidad. Puedo trabajar la ojiva. Entonces una ojiva no es más que la frecuencia acumulada aquí tengo la ojiva
tengo ojiva. Bueno, entonces básicamente es el análisis que puedo realizar de mis datos agrupados. Ahora vamos a hacer eso mismo, pero en InfoStat. Entonces, InfoStat, nos vamos aquí a gráficos y vamos a calcular un histograma. Le indicamos que es materia orgánica lo que vamos a trabajar. Y ya me calcula aquí mi histograma. Yo puedo cambiar por una frecuencia absoluta. Entonces, acá tengo la frecuencia absoluta. Puedo cambiar por una frecuencia relativa. Puedo cambiar el número de clases. Vamos a, sean 6, sean 7. Bueno, esto ya queda a criterio de cada uno. Puedo trabajar una frecuencia acumulada o una densidad. Entonces aquí tengo una curva de densidad. Ustedes pueden cambiarle aquí el título. Podemos hacer densidad, gráfico de densidad. Entonces pueden ver en este caso los datos. Entonces podemos hacer el análisis de forma rápida con InfoStat. Ahora nos vamos a ir a bueno, si quisiera hacer algún ajuste, una distribución normal. Aquí me está dando con su media y desviación estándar. O ningún ajuste. Bueno. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio, pero con R. Bueno, entonces ya vimos cómo usar el gráfico aquí del histograma. Antes de irnos a R, se me olvidaba. Podemos trabajar aquí las tablas de frecuencias. Entonces seleccionamos acá vamos a sacar materia orgánica, la variable que queremos. Me pregunta qué es lo que necesito, límite inferior, superior, marca de clase, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. Si ustedes no quisieran alguna, solo la seleccionan. Tenemos el cálculo automático y el personalizado, donde establecemos el valor mínimo y a partir del valor mínimo calculamos. Entonces, si se dan cuenta acá, este trabaja con Sturges. Tenemos 6, el mismo intervalo clase que calculamos en Excel. ¿Sí? Y el valor mínimo máximo. Y si trabajan con automático, les hace un cálculo para 5. Esto ya queda a criterio de cada quien también como determinar cuántas clases. Vamos a dejar 6. Y le damos aceptar. Entonces aquí tengo mis clases. Aquí tengo mis frecuencias. Y el cálculo que me ha hecho. Esto igual lo pueden guardar acá, exportar en RTFK para poderlo visualizar en un Word
y pueden guardar el resultado en un dentro de las versiones de Infostat o del código de Infostat para que puedan trabajar. La extensión sería ITERS. Bueno, hoy sí, nos vamos a R. Entonces, voy a hacer acá un separador. Entonces, yo puedo calcular un histograma. Ist. Entonces, vamos a ver en ayuda cómo trabaja ist. Entonces me pide acá quién es X, entonces le vamos a indicar, siempre seguimos trabajando con suelos. Entonces voy a llamar suelo materia orgánica. Entonces, perdón, suelos y materia orgánica. Bueno, entonces en break vamos a dejar que trabaje con Sturges. Luego me pregunta la frecuencia. Entonces, frecuencia null. Vamos a ver que en frecuencia. Entonces, tengo que trabajar con true o false. Eh, entonces, si yo quiero una frecuencia, le voy a poner true y si le dejo false, lo que me va a trabajar son densidades. Le vamos a poner true, porque lo que quiero es una frecuencia. Luego, algo que nos interese. Plot. Que me haga la gráfica, le voy a dejar que true. Entonces aquí tengo mi histograma. Tengo mi frecuencia. Entonces vamos a hacerle my para ponerle histograma de materia orgánica. Y le vamos a poner x lao para indicar que es marca de clases. Y le vamos a poner acá lao para indicar que es frecuencia. Para que nada más salga en inglés. Entonces, frecuencia, marca clase, histograma. Bueno, así como acá me salieron varias marcas, voy a hacer un break. Entonces acá en breaks yo puedo poner, por ejemplo, cuáles son las marcas de clase con las que quiero trabajar. Entonces en breaks yo le puedo poner cuáles son las marcas de clase que puedo trabajar. Breaks. Entonces ustedes acá pueden poner de 0 a 4, a 6. Bueno, ustedes pueden hacer su análisis. O bien, vamos a poner aquí n class igual. Entonces yo quiero, vamos a ver si me genera las 7 clases. No. No me genera las 7 clases. Bueno. Y ahora yo no quiero que me salga esto, sino yo quiero trabajar con una tabla. Entonces acá me devuelve, aquí me devuelve cuáles son mis breaks. Aquí me devuelve las cantidades. Para cada uno de estos.
Y acá tengo la densidad, si hubiera querido trabajar con densidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero counts, vamos a poner acá counts. Entonces, únicamente me está devolviendo. Aquí me está tirando una advertencia, pero es porque yo le tengo MIME, love. eh, bueno, entonces acá tengo únicamente la frecuencia para las clases que estaba trabajando. Eh, Esto lo podemos guardar en un objeto. Entonces en resultados podemos ver los breaks. Eh, Podemos ver los counts. Bueno, esto es básicamente. Podemos hacer un gráfico de densidad también. Hist, eh, suelos, materia orgánica, eh, FREC. Entonces aquí tengo un gráfico de densidad. Puedo eh, agregar una línea o las líneas. Entonces líneas, density, eh, suelos. Entonces acá tengo la línea de densidad. Vamos a poner el color rojo, col igual red. Entonces ya la tengo en color rojo. Eh, Esta línea de densidad podemos adornar my igual a gráfico de densidad. Y x lado igual a clases. Marca clase y y igual a densidad. Entonces tengo aquí ya mi gráfico que de igual forma lo puedo copiar o bien lo puedo exportar. Esto es distinto a ggplot. ggplot era es una librería especializada para gráficos, al igual que Lattice. Esta es la parte básica de R. Entonces puedo exportar. Entonces le voy a decir que lo quiero guardar como PNG. ¿Cómo se va a llamar el gráfico? Se va a llamar eh, plot densidad mo.png. ¿Cuál va a ser el tamaño? Width, vamos a poner 480. Vamos a ver cuánto tiene acá. Entonces vamos a poner 900 por 700. 900 por height. 700.
Entonces le damos clic y luego cerramos con dev.off. Entonces cerramos nuestro gráfico. Este se va a guardar en la misma zona donde tengo, pues aquí está el gráfico de densidad. Ya tenemos nuestro gráfico de densidad. Entonces, básicamente esto es la parte de análisis de frecuencias. Bueno, y otra forma de poder trabajar es usando la función cut, que lo que hace es transformar los datos numéricos a categóricos. Entonces, vamos a usar cut, suelos, materia orgánica, breaks igual a voy a utilizar estos valores. Eh, entonces voy a generar vamos a poner aquí datos, vamos a poner categórico. Entonces vamos a transformar a categórico acá. Entonces si vemos ahora lo que tenemos en categórico, lo que tengo son los rangos o las clases. Hay una que no pertenece a ninguno, dice. Ah, bueno. Eh, Vamos a poner otra más. 21, 25. Ese es el valor mínimo el que no nos está. Poner 7 acá. Vemos categóricos, ahí está. Era el valor mínimo que no estaba siendo incluido eh, dentro del análisis. Ahora podemos hacer un resumen con table. Entonces acá tengo la frecuencia. Puedo usar bar plot. Bar plot. Entonces acá tengo mi histograma, aquí tengo mis clases y aquí tengo mi histograma. Puedo dividir entre 36 datos y lo que tengo acá es mi densidad. Entonces es otra forma de poder trabajar, pero haciendo uso de CUT. CUT que me transforma a categórico los datos en función eh, de mis clases y usando barplot. Entonces aquí estaríamos terminando con esta parte. Igual ustedes lo pueden exportar, pueden ponerle aquí my igual a frecuencia relativa, gráfico de frecuencia relativa, yellow
igual a frecuencia relativa. Entonces acá tengo mi gráfico. Igual si quisiera guardarlo, como estos son eh, gráficos de la parte de usar PNG, le pongo el nombre, entonces este es gráfico, frecuencia, FR le voy a poner punto .png. Ahora lo que tengo que indicar es el ancho, width, vamos a dejar 900 y height 700. Y le vamos a poner aquí dev.off. Porque si no hago este dev.off, dejo abierto el gráfico y nunca me va a guardar nada, o me lo va a dejar siempre en blanco, o me va a decir que tengo un error en el archivo. Entonces lo he guardado. eh, Venimos acá y gráfico frecuencia relativa. Y acá tengo gráfico de frecuencia relativa. Igual si ustedes quieren cambiarle color, entonces por ejemplo, col igual eh, blue. Algo muy importante es que media vez lo guardemos, acá no se nos está mostrando nada. Por ejemplo, aquí no me mostró este cambio que hice ahorita. Para verlo, me voy aquí al gráfico, entonces ya lo tengo en azul. Y aquí tengo las clases. Bueno, entonces con esto estamos finalizando eh, esta parte.